Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Hoy prepárense para algo verdaderamente extraordinario, algo que nos dejó con la boca abierta y que, sinceramente, todavía nos cuesta creer. Vamos a sumergirnos en una historia que gira en torno a un nombre que quizás algunos de ustedes ya conozcan, Mert. Y el escenario de esta increíble aventura no es otro que el hogar de Afra. El título lo dice todo, Mert sorprende a Afra en su hogar, imposible de creer. ¿Qué pudo haber pasado? Fue una sorpresa planeada, un encuentro fortuito, algo que desafió toda lógica. No se pierdan ni un segundo porque esto se pone buenísimo. Pero antes de empezar con toda la carne en el asador, si son nuevos por aquí o si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que le den a ese botón de suscribirse y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguna de nuestras próximas historias, que como verán hoy, prometen ser de otro nivel. Y ahora sí vamos a la acción. Todo comienza en un día aparentemente normal, uno de esos días en los que Afra estaba en su casa, tranquila, viviendo su rutina. Imaginen la escena, quizás estaba leyendo un libro, viendo una película, o simplemente disfrutando de un café y la paz de su propio espacio. De repente, sin previo aviso, ¡boom! Entra Mert. Pero no es cualquier entrada, no es una visita cualquiera. Estamos hablando de una sorpresa que, como el título bien lo insinúa, es de esas que te dejan sin palabras, de las que te hacen dudar de la realidad. ¿Cómo entró? ¿Dónde estaba Mert antes? ¿Por qué esta sorpresa en particular? Aquí es donde la cosa se pone fascinante. Mert, como muchos de ustedes sabrán, es una figura que ha estado generando bastante revuelo. Ha tenido momentos que han capturado la atención de muchísimas personas, y esta vez, parece que ha decidido llevar su capacidad para sorprender a un nivel completamente nuevo. No se trata solo de aparecer de repente, se trata del asterisco como asterisco, el asterisco porque asterisco y el asterisco impacto asterisco que tuvo en Afra. Vieron, cuando hablamos de hogar imposible de creer, no nos referimos a que el hogar sea imposible de creer en sí mismo, sino a que la sorpresa dentro de ese hogar es lo que es imposible de creer. Es como si Mert hubiera transgredido alguna barrera, hubiera hecho algo que nadie esperaba, algo que rompió con la normalidad. Imagínense la reacción de Afra. El shock inicial, la confusión, y luego, quizás, la sorpresa mezclada con incredulidad y una pizca de emoción. Fue un regalo. Una visita inesperada de alguien muy querido que vive lejos. O algo mucho más elaborado y complejo. La verdad es que los detalles de esta sorpresa son lo que la hacen tan intrigante. Los que estuvieron presentes, o los que pudieron capturar este momento, nos cuentan que Afra, al principio, no podía procesarlo. Sus ojos debieron abrirse como platos, su corazón debió latir a 1000 por hora. Es la clase de momento que se graba en la memoria para siempre, una anécdota que se contará una y otra vez. Ahora, para quienes no estén familiarizados con Mert o con Afra, permítanme darles un poco de contexto. Mert es conocido por su audacia, por su ingenio, y por su habilidad para pensar fuera de lo común. Ha estado involucrado en diversas actividades que han llamado la atención, y esta sorpresa, sin duda, se suma a su reputación. Por otro lado, Afra es una persona que, aunque quizás no sea tan pública como Mert, tiene su propio círculo, su propia vida, y esta interrupción inesperada en su espacio personal, de una manera tan impactante, es lo que realmente hace que la historia sea tan cautivadora. Los rumores y las especulaciones sobre lo que realmente sucedió son innumerables. Algunos dicen que Mert había estado planeando esto por meses, coordinando detalles minúsculos para que todo saliera a la perfección. Otros sugieren que fue una especie de acto impulsivo, una idea brillante que se le ocurrió y que decidió ejecutar de inmediato. Lo que sí está claro es que la ejecución fue impecable, digna de una película de suspense o de una comedia de enredos, pero con un final que, según quienes lo vivieron, fue genuinamente conmovedor y sorprendente. Y aquí es donde queremos profundizar un poco más. ¿Qué hizo Mert exactamente? Se presentó con un objeto inusual. Llegó con un grupo de personas. ¿Transformó de alguna manera el espacio de Afra? Las descripciones varían, pero todas apuntan a un elemento de sorpresa extrema. Piensen en cómo nos sorprenderíamos si alguien nos trajera algo que deseábamos secretamente, o si apareciera alguien que creíamos imposible que viniera. O quizás fue algo que desafió las leyes de la física, o al menos las leyes de la lógica de cómo se hacen las cosas.
La imposibilidad de la que hablamos en el título no es necesariamente algo literal, sino más bien la incredulidad ante la magnitud, la originalidad o la audacia de la sorpresa. Imagínense la conversación inicial. Afra con los ojos vidriosos preguntando ¿Cómo es posible? Y Mert con esa sonrisa que seguramente tenía en ese momento, quizás diciendo algo que solo él sabe decir. La sorpresa no fue solo un evento momentáneo, tuvo un efecto duradero, cambiando el curso de ese día y creando un recuerdo imborrable. Es fascinante pensar en los preparativos que debieron estar involucrados. ¿Hubo cómplices? ¿Se necesitó acceso especial? ¿Se jugó con las percepciones de Afra para que la sorpresa fuera aún mayor? Lo que hace que esta historia sea tan especial es que nos recuerda que en la vida, a pesar de la rutina y la previsibilidad, todavía hay espacio para lo extraordinario. Hay personas como Mert que se atreven a soñar en grande y a ejecutar esas ideas, y hay momentos que por su pura improbabilidad y su impacto emocional, se convierten en leyendas. El hecho de que haya ocurrido en el hogar de Afra, su espacio más íntimo y personal, añade una capa adicional de intimidad y vulnerabilidad a la sorpresa. No fue en un lugar público donde podía esperarse una actuación, sino en la seguridad de su casa, lo que hace que la audacia de Mert sea aún más pronunciada. ¿Y ahora, qué podemos aprender de todo esto? Bueno, primero que nunca hay que subestimar el poder de una buena sorpresa. Segundo, que cuando alguien tiene una idea, y esa idea es lo suficientemente audaz y está bien ejecutada, puede tener un impacto increíble. Y tercero, que las conexiones humanas, cuando se expresan de maneras creativas y memorables, pueden ser verdaderamente mágicas. Este evento nos inspira a pensar en las personas que queremos y en cómo podríamos sorprenderlas de una manera que les haga sentir especiales, que les haga sonreír, que les deje sin aliento. Los detalles específicos de lo que Mert hizo son, por supuesto, el corazón de esta historia, y aunque no podamos recrear cada matiz aquí, la esencia es la de una sorpresa monumental que dejó a Afra en estado de shock y admiración. Es un recordatorio de que la vida está llena de posibilidades, incluso en los lugares más inesperados. Imaginen la conversación posterior, las risas, las preguntas, la alegría. Es un momento que redefine lo que se considera una sorpresa. Y bueno, llegamos al final de esta increíble historia. Hemos sido testigos de cómo Mert, con una jugada maestra, logró sorprender a Afra en su hogar de una manera verdaderamente impactante, algo que, como el título bien lo indica, resultó ser imposible de creer. Hemos explorado las posibles motivaciones, la magnitud del evento y el impacto emocional que tuvo. Es una historia que nos deja pensando en la audacia, la creatividad y la fuerza de las sorpresas que pueden cambiar un día y crear un recuerdo imborrable. Muchísimas gracias por acompañarnos en este relato. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros de desentrañar esta fascinante anécdota. Queremos saber su opinión. ¿Qué creen ustedes que hizo Mert para sorprender a Afra de esta manera? ¿Han vivido alguna sorpresa similar que les haya dejado sin palabras? Déjenos todos sus comentarios aquí abajo, nos encanta leerlos y conversar con ustedes. Y antes de despedirnos, no olviden lo que dijimos al principio. Si este vídeo les gustó, si les pareció intrigante e informativo, por favor, denle un gran like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan conocer esta increíble historia. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias que, quién sabe, que quizás también sean imposibles de creer. Hasta la próxima.